Ahora sí. Ahí, listo. Vale, chicos. Retomo, ya con la grabación. La clase pasada les explicaba el concepto de sucesión intestada, les explicaba el tema de cuando no se dejaba una herencia, cuando el testador moría sin haber hecho el testamento, o si el testamento se hacía, pero este testamento era nulo, o si en llegado caso el heredero no aceptaba la herencia, o si era incapaz de aceptarla, si no tenía la testamentifatio pasiva, que les explicaba que era esa capacidad que tenían los herederos para reclamar la herencia. Les expliqué un poco cómo funcionó en la evolución del derecho civil, el derecho pretorio y el derecho imperial, y finalmente con el derecho justiniano. Y ya, bueno, finalizándolo, entonces iniciamos a definir lo que es la sucesión testamentaria. Evidentemente, la sucesión intestamentaria entra a ser lo contrario a la intestada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que hablamos de un negocio jurídico unilateral, supongo, no sé, ¿saben por qué me refiero a que es un negocio jurídico unilateral? Es pregunta, ¿no? De una sola vía, solamente participa uno nomás. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? Es la voluntad de una sola persona. ¿Ok? Perfecto. Sí, es eso. Es básicamente cuando se circunscribe o cuando la negociación se realiza solamente a una parte o a un aspecto en general, ¿no? Entonces solo entra a estar determinado por una parte. Entonces, es un negocio jurídico unilateral que está regulado por el ius civil, que es de carácter formal, que es mortis causa, evidentemente, que es personalísimo y que es revocable. Evidentemente, yo les explicaba que si un testamento era nulo o si tenía de pronto algún aspecto que se pudiera cuestionar, em, podría entrar a revocarse, ¿sí? Ese qué, ese mandamiento que se dejara en el testamento. Entonces, a eso me refiero cuando les hablo de que es revocable. Y cuando les digo que es personalísimo, me refiero a que es algo inherente, es muy inherente al ser humano a tal punto que no es negociable. Por el cual una persona, en este caso en la sucesión testamentaria, teniendo todos estos ligamentos, ¿no? De la formalidad, del derecho personalísimo, de que sea revocable y de que sea mortis causa, se da mediante ese proceso en el que una persona instituye a uno o varios herederos, ¿sí? Y que esto deriva etimológicamente de testatio, es decir, testamentario etimológicamente viene de la palabra testatio, y testatio etimológicamente significa llamar a testigos, ¿sí? Y eso lo podríamos tomar también como un sinónimo de declarar la última voluntad ante testigos, ¿sí? Básicamente en el derecho romano el testamento era tomado como la última voluntad que tenía la persona que se iba a morir, pero no solamente era esa declaración íntimas, porque no era íntima, sino era esa declaración ante los testigos, ¿ok? Tenía que ser pública esta declaración. Ya más adelante vamos a ver de qué manera se podían hacer los testamentos. Ahora, ¿cuáles son esas características del testamento? Primero, que era un negocio jurídico propio, es decir, unilateral, por lo que solo se podían hacer testamento quienes tuvieran posesión de los ciudadanos romanos o de esa ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque no cabía que que se pudiera realizar por representantes. ¿Por qué? Pues por su carácter personalísimo. Lo que yo les decía, es un derecho muy inherente a la persona. No podía tener de pronto un tutor, un representante, no, era un derecho que tenía yo. Es decir, yo no podía decirle a un tutor, hágame mi testamento, porque es un derecho personalísimo, es inherente a la persona. Entonces no podía ser representado.
Además, otra de las características es que exigía el cumplimiento de determinadas formalidades, ¿sí? Y entre ellas, o podríamos decir que una de esas formalidades era que tenía que prever al heredero, ¿no? Es decir, crear esta institución de heredero y decir quiénes iban a ser estos herederos. Ahora, la capacidad, recuerdan que yo les decía a ustedes el tema de la factio activa o la factio pasiva, ¿no? En este caso, esa capacidad para poder otorgar ese testamento se determinaba por la testamenti factio activa, ¿ok? ¿Qué significaba eso? Que las únicas personas que tenían esa capacidad, es decir, ese testamenti factio activa, eran los ciudadanos romanos. ¿Y recuerdan ustedes cuáles eran los tres estatus que tenía que tener un ciudadano romano? Yo les hablaba a ustedes de la libertad, de la ciudadanía y del estatus familiar. ¿Recuerdan? Estatus y libertatis, civitatis y familiar. Es decir, que el que tuviera esa triple posesión de esos tres estatus eran los que contaban con esa ciudadanía romana y por lo tanto iban a tener la testamenti factiotiva. De lo contrario, pues evidentemente no se iba a contar con ello. Ahora, recuerdan que todo esto es un tema de épocas, ¿no? De temporadas. Estamos hablando de que todo esto fue un trayecto histórico. Entonces, en un principio, ¿sí? En la época arcaica, recuerden que la época arcaica es el inicio, casi el inicio de todo, a las mujeres no se les reconocía la capacidad para testar, es decir, las mujeres no podían crear testamentos en la época arcaica, salvo existía una salvedad y la salvedad eran las vestales. ¿Alguno sabe qué eran las vestales o qué era una vestal? Pregunto, si no saben, continúo y les explico. ¿Ninguno? Ok, continúo. Las vestales eran unas sacerdotisas de la diosa romana Vesta, ¿ok? Recordemos acá la importancia de todo el tema religioso, ¿no? Que ellos tenían y también recordemos que ellos inclusive en cierta temporada llegaron a ser, no tenían como eran más politeístas, por así decirlo, ¿no? Entonces sus creencias y sus dioses eran diversos. Y una de esas diosas que ellos, pues, con los cuales ellos contaban era la diosa romana Vesta. Y existía un grupo de mujeres que eran sus sacerdotisas, ¿sí? Eran las sacerdotes que seguían a esta diosa romana Vesta. Eran figuras, por así decirlo, sagradas. Ellas eran sagradas en la sociedad romana. Y tanto era la importancia y el respeto que se tenía hacia este grupo de mujeres que el mismo emperador cuando se cruzaba con ellas, pues siempre mostraba símbolos de respeto, es decir, que eran bien vistas inclusive ante la máxima autoridad que podría llegar a ser el emperador. Entonces eran unas mujeres que estaban revestidas de mucha importancia ideológica y ¿Cómo, mijo? política. Ahí está. No, en la sala, ¿Alguien? ¿no? Sí, ahí, ve, ahí en el cargador no está ahí. Ok, ya la silencié. Chicos, por favor, los micrófonos, ¿vale? Los micrófonos. Si no, no puedo avanzar y les juro que estoy avanzando lo más rápido que puedo para que no se queden sin contenido temático. Entonces, ojo con los micrófonos porque el hecho de tener que yo dejar de compartir pantalla, entrar a la sesión, silenciarlos y volver a compartir pantalla, eso quita minutos de tiempo que a ustedes les sirve. Perdón, Adri, qué pena. Compañeros, recuerden que estamos llevando el control también de las multas y al terminar la clase, pues igualmente les envío las multas. Por favor, estén pendientes. Fanny, eh, fuiste tú la que interrumpió, por favor, pendiente con el computador. Gracias, John. Yo no estoy desde el computador, ya averiguo quién está ahí, doctor. Luego se habla, John, no te preocupes. Vamos a continuar, para que tampoco quede esto en la grabación. Adri, si quieres, me regalas para, Sí, 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 como eso, coanfitrión sí. para ayudarte con micrófonos. Ay, por favor, muchas gracias. Dale, Ya te voy a poner tranquilo. de conflicto. Listo, listo, John, ya eres conflicto. Voy a continuar. Listo.
Listo, chicos, les decía, les estaba hablando de estas diosas, ¿no? De estas mujeres que tenían este culto religioso por esta diosa y que era bien visto y respetado ante la sociedad. Vean tal importancia que tenían estas mujeres que inclusive eran las únicas que podían acudir a los testamentos. De resto, ninguna mujer en la época arcaica tenía reconocido la capacidad para poder testar. Ahora, en la época clásica, es decir, haciendo esta evolución temporal, ya empezaban a otorgar esa capacidad, ese testamento facultativo también a las mujeres, ojo, que no estuvieran sometidas a potestad marital, ¿ok? Estas mujeres ya, si no tenían este sometimiento, ya podían empezar a crear sus propios testamentos. O ya también hablábamos de la autorización de su tutor, es decir, que ya hablábamos también, recuerden que al principio les decía que eso no se podía, acá ya empezamos a hablar de la autorización que se podía tener de un tutor, la autorización que se podía tener de un magistrado, o el mismo magistrado podía obligar al tutor para que prestara la autorización. Por eso les digo que el derecho, cuando yo les hablo del derecho romano y les hago una afirmación, recuerden que fue cambiante, ¿no? No siempre lo que yo les afirme iniciando la clase, pues es como funciona actualmente, porque no, chicos. Recuerden que todo esto es un proceso evolutivo histórico y lo que quizás en ese momento funcionaba, pues posteriormente iba cambiando, ¿no? En cuanto a los hijos que estaban sujetos a patria potestad, solo podían, ojo, seguimos en la época clásica, ¿no? Entonces, los hijos que estaban sujetos a patria potestad en la época clásica solo podían disponer del peculio castrense. El peculio castrense era un bien que adquiría el hijo de familia sometido a patria potestad por su actuación en el servicio militar, ¿ok? Entonces, eran los únicos bienes de los cuales ellos podían disponer para hacer su testamento. Y era pues lo que ellos percibieran por su desempeño, por lo que habían realizado en su servicio militar. Y con Justiniano también es decir, después de todo este periodo clásico, posteriormente yo siempre les he dicho que con Justiniano casi siempre es que se cierra, ¿no? El desarrollo romano. También estableció el peculio casi castrense, por así decirlo, que estaba constituido por los honorarios que recibían los funcionarios, abogados, eclesiásticos que estaban sujetos a patria potestad. Entonces, de aquí no hablamos simplemente del servicio militar, sino también ya empezamos a hablar de los que fungieran como funcionarios, abogados, eclesiásticos. Y ojo, todo esto estamos hablando de los hijos sujetos a patria potestad, ¿no? No se me vayan a confundir. Hijos sujetos a patria potestad solo podían disponer en la época clásica del peculio castrense, es decir, de los bienes adquiridos en servicio militar. Pero posteriormente, esos mismos hijos sujetos a patria potestad cuentan ahora con Justiniano con un peculio casi castrense. Entonces, ya aquí hablamos de los honorarios recibidos por los que fueran, ¿no? Funcionarios, abogados, eclesiásticos, y que estuvieran sujetos a patria potestad. Hasta ahí son como las generalidades, ¿no? De esa capacidad para otorgar. Ahora, ¿qué pasa con Justiniano? Que ya es como el redondeo, ¿no? Que hace ya de la evolución histórica, y lo que hace Justiniano es decir, ¿quiénes no tienen capacidad para otorgar? Y él los enumera. Y dice, los que no tienen capacidad para otorgar ese testamento son los menores de edad impúberes, el enfermo mental, salvo en situaciones de intervalos lúcidos. Es decir, por ejemplo, hablemos de una persona que tenga un inicio de Alzheimer, ¿ok? Ustedes saben que el Alzheimer se va desarrollando poco a poco. No es que tú de entrada ya te olvidaste de todo, sino que es una enfermedad que se va desarrollando y que se va intensificando en el transcurso, ¿no? O en ese lapso. En esos lapsos en que se va desarrollando la enfermedad, uno tiene, o la persona que padezca la enfermedad tiene periodos de lucidez. Entonces, para Justiniano en esta época decía que si una persona tenía, digamos, Alzheimer temprana, es decir, que le estaba iniciando y ya tenía momentos de lagunas mentales, disculpen la palabra tampoco técnica, pero bueno, una persona que de pronto tenía esas lagunas mentales,
en principio no tenía esa capacidad para otorgar testamento. Sin embargo, en las situaciones de lucidez o esos intervalos de lucidez, se podía decir que sí tenía la capacidad. Entonces, acá entraba un problema y era el determinar que esa persona sí hubiese hecho ese testamento en un momento de lucidez. Y es un tema complejo porque pues podría prestarse para poder pensar, ¿no? Ojo, o sea, es que ¿será que esta persona sí lo hizo en su sano juicio o lo obligaron y de pronto fue en un momento en el que no estaba tan cuerdo? Entonces, son temas que quizás en su momento no se vieron, pero que evolutivamente sí se tomó en cuenta, ¿no? Pero en su momento, porque sé que de pronto era una pregunta que me iban a hacer, por eso me adelanté a responderla. Entonces, sí, quizás actualmente ese tema ha evolucionado, pero yo, como les estoy hablando de cómo funcionaba en este momento, no importaba realmente con la mala fe que se haya hecho, porque para el derecho, ¿sí? En lo que estaba prescrito en el digesto y demás, solo importaba que el testamento estuviera hecho en situaciones de lucidez. Ahora, pues ya era diferente el tema probatorio, ¿no? Y es cómo entraba a probarse que ese testamento se hubiera realizado en ese momento de lucidez. Por otra parte, tampoco tenían capacidad para otorgar testamento los sordos o los mudos, ¿sí? Ellos no podían hacer testamento oral. ¿Por qué les digo que ellos no tenían la capacidad para otorgar testamento? Porque habían muchas maneras de otorgar el testamento, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que esto es una capacidad un poco más relativa, no absoluta. ¿Por qué? Porque sí podían hacerlo escrito, ¿ok? O sea, si bien ellos no podían hacerlo oral, sí podían realizar ese testamento escrito. Y Justiniano lo que hizo fue restringir la prohibición solo a los sordomudos de nacimiento, ¿ok? Es decir, van a tener una capacidad relativa a los sordomudos, pero los que tengan esta condición de nacimiento. Pero la incapacidad, por así decirlo, que ellos iban a tener iba a ser solo para los testamentos orales, porque sí los podían realizar escritos. Por último, no tenían capacidad para otorgar testamento los que en derecho postelásico y justinianeo fueran declarados herejes. ¿Ok? Yo creo que acá la mayoría saben qué es la herejía o qué era un hereje, ¿no? Pregunto, ¿alguno tiene la duda? No, no voy a preguntar por los que saben, sino por los que no saben. ¿Alguno sabe qué era la herejía? Bueno, herejía con la tilde en la I. Todos sabemos, ¿sí? Si nadie me habla, supongo que todos sabemos. Entonces, como Buenas todos noches, sabemos, dime. Buenas noches, venidor. maestra. No, yo no lo tengo muy claro. Ok, listo. Entonces, Yo si ya hay tampoco, una mi persona, hermano, por favor, no lo sé. ok, ya con una persona que me diga, ya entonces hacemos la claridad, ¿ok? La herejía era, hablándolo en un contexto religioso, porque esto se toma en un contexto religioso, em, podríamos decirlo que eran esas costumbres o creencias establecidas que fueran cuestionadas por la religión. Es decir, no sé si ustedes han escuchado hablar de la blasfemia y de la injuria, de esos, ¿cómo decirlo? Esas ofensas, ese escarnio que se hacía o esa ofensa verbal contra la majestad divina. Era todo lo que en sí iba en contra de la religión o en contra de las creencias divinas. Entonces, por ejemplo, si alguien decía algo que atentara contra la divinidad, decían, eso es blasfemia, estás cometiendo herejía, estás en contra o en desacuerdo de todas las creencias aceptadas o todas esas leyes establecidas por la organización religiosa. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, ahora sí, perfecto. Mil gracias por la respuesta. Ok, entonces eso para explicarles un poco el contexto de la importancia, ¿no? De la importancia que tomaba el derecho divino acá, y era que esas personas que fueran declarados herejes, a ver, ¿quién podía ser declarado hereje? Cualquier persona que estuviera contrando contra las creencias divinas o que fueran en contra, ¿no? Que estuvieran en desacuerdo.
De hecho, para no ir tan lejos, las personas que hablaban de la brujería, cometían brujería, o que simplemente estuvieran en desacuerdo. Pero pues es para ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, esas personas que fueran declarados herejes o que estuvieran sometidos bajo esa determinación, no iban a poder contar con la capacidad para poder otorgar testamento. Ellos no iban a gozar de ese derecho, ¿no? Esa capacidad para testar se exigía tanto en el momento de hacer el testamento como al tiempo de la muerte, ¿ok? Y además esa capacidad tenía que mantenerse ininterrumpidamente durante todo ese tiempo, ¿sí? Y si en el intervalo, en algún momento, esa persona se quedaba sin esa capacidad, el testamento pasaba a ser nulo, ¿ok? De acuerdo a las reglas del derecho civil, a menos de que se concediera una autorización por el pretor, ¿ok? Hasta ahí entendemos, está más o menos claro, creo que dejé de compartir pantalla, pero bueno, no sé si hasta ahí está más o menos claro el tema. Voy a prender mi cámara un momentito. Sí, entendemos hasta ahí, ¿no? Un poco sobre las características y la capacidad, que es lo que hasta el momento les he explicado. ¿O hay alguna duda? Ninguna. Entonces vamos a avanzar. Vamos a compartir otra vez. Ok, ahora vamos a hablar de la capacidad para suceder en el testamento. Entonces, si por un lado estábamos hablando de la persona que hace el testamento, ¿ok? Y cuando hablamos de la persona que hace el testamento, estamos hablando de la capacidad de otorgar, ¿vale? De otorgar. Ahora vamos a hablar de la capacidad de suceder, es decir, de recibir, de poder ser heredero, de poder ser legatario. Entonces, yo les decía a ustedes que hay una factio activa y una factio pasiva. La capacidad de suceder sería una factio que les pregunto. ¿Qué tipo de capacidad sería? Inactiva. La parte activa. A ver, chicos. Hay dos tipos de capacidad en el derecho sucesorio del derecho romano. La de otorgar y la de suceder. La de otorgar es el que hace ese testamento o el que muere y deja esos bienes. Y la capacidad de suceder es la persona que recibe esos bienes. Hay dos tipos de capacidad, la testamentio factio activa y la testamentio factio pasiva. Ya se las había explicado en la clase anterior. Vuelvo y les pregunto, ¿cuál es la pasiva y cuál es la activa? ¿Ninguno? Voy a empezar a hacerles preguntitas porque necesito que agarren las ideas que les estoy dando. La capacidad de otorgar es una capacidad activa, es igual como cuando hablamos del acreedor y el deudor, es igual cuando hablamos del demandante y el demandado, es lo mismo. Siempre el que acciona, siempre el que inicia, el que otorga o el que acree, siempre va a ser la parte activa. Y el deudor o el que esté en la parte de demandante, ¿sí? Siempre va a ser la parte pasiva. En este caso sucede igual. El que otorga es la parte activa y el que sucede es la parte pasiva. Entonces, esa capacidad de suceder en el testamento se llama testamentio factio pasiva. ¿Me entienden, chicos? Sí, Sí, muy licenciada. bien. Sí, licenciada. Correcto, continuamos. Esa testamentio factio pasiva hacía referencia a esa capacidad que tenía la persona para poder ser heredero, para poder ser legatario o para poder ser nombrado tutor en un testamento. Entonces, recuerda, ya ahí encontramos la primera diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la factio activa y la factio pasiva? O entre la capacidad de otorgar y de suceder. Que en una, yo les decía a ustedes que era esa capacidad de poder otorgar, ¿sí? De poder otorgar.
Y cuando les hablo de la capacidad de suceder, de la factio pasiva, les hablo de la capacidad de poder ser, es decir, de yo poder ser heredero, de yo poder ser legatario, de yo poder ser un tutor. Es la capacidad que tiene esa persona de poder ser nombrado, de poder ser instituido, es la palabra, de que pueda ser instituido. Es decir, que cumpla con esas condiciones para que diga, usted puede ser heredero, cumple esas condiciones de decir, usted puede ser legatario. Recuerden que les expliqué la clase pasada la diferencia entre heredero y legatario. Ahora, había un contexto o por así decirlo, un argumento que tocaban en el derecho romano y es la indignidad para suceder. Los indignos para suceder tienen capacidad y pueden aceptar la herencia. Sin embargo, el fisco les privaba de lo adquirido en atención a su condición. ¿Y cuáles eran esas causas de indignidad? Haber matado al causante, falta de gratitud, por ejemplo, la enajenación de la herencia o parte de ella en vida del causante. No sé si me hice entender. Voy a tratar de ser un poco más claro. La indignidad para suceder es contrario, ¿sí? O distinta a la testamentio factio. ¿Por qué? Porque los indignos, digamos, los indignos tienen la capacidad para suceder, o sea, para aceptar la herencia, pero si hay unas causas que demuestren que ellos son indignos, ¿sí? Como el matar al causante o la falta de gratitud o la enajenación que yo les decía, es decir, vender las cosas del muerto antes de que se muera, ¿sí? Lo que iba a hacer el fisco, es decir, el Estado, era privarlos de lo adquirido, ¿ok? Entonces, digamos, en primer lugar, ellos no son indignos, son personas normales que entran a heredar, pero si se llegaba a demostrar que eran indignos porque habían cometido alguna causa de indignidad, automáticamente el gobierno o el Estado, o en este caso, pues la República, ¿sí? Ya dependiendo de la época en la que estuviéramos, em, iban a poder privarlos de los bienes. ¿Ahora sí me hice entender? Sí, licenciado. Sí. Es Ok. correcto, licenciado. Listo. La testamentio factio pasiva se exigía en 3 momentos. Primero, perdón, cuando se confeccionaba el contrato. Segundo, en el momento de la muerte, es decir, de la delación. Y por último, segundo la muerte y por último, en el momento de la aceptación de la herencia. Es decir, que en esos 3 momentos la persona tenía que tener la capacidad de la testamento factio pasiva. ¿Ok? Es decir, que digamos, si la persona en el momento de que el causante estaba haciendo el testamento no tenía la capacidad para poder suceder, ya se podía hablar de un testamento nulo, ¿ok? Lo mismo si era en el momento de la muerte y si lo mismo era en el momento de la aceptación. Lo que quiero decir es que esa capacidad tenía que mantenerse en todo en todo ese tiempo, en todo el tiempo tenía que mantenerse la capacidad, porque si en algún momento no existía esa capacidad, pues ya podría entrarse a cuestionar, ¿no? O a debatir o a contradecir ese derecho que adquiría la persona. Ahora, yo creo que muchos se hacen la pregunta, maestra, yo traté esta vez de tenerles respuesta a pregunta porque yo sé que surgen muchas dudas. Quizás muchos están haciendo la pregunta, ¿y qué contenía un testamento? ¿Sí? ¿Qué era lo que contenía un testamento en el derecho romano? Un segundito. Listo. Ok, en el derecho romano, el contenido de un testamento entró a variar mucho dependiendo también del contexto histórico, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la época clásica. ¿Cómo era ese contenido porque no les puedo hablar de todas las épocas tampoco, porque no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a hablar un poco de cómo funcionaba ese. Ay, segundito. Siento que voy muy rápido. Si voy muy rápido, me frenan, ¿no? Porque yo eso parezco un carro sin freno cuando empiezo a hablar. Entonces cualquier cosita me frenan para ir un poco más lento. Listo. Había dejado de compartir.
¿Y dónde iban? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, el contenido del testamento. Les estaba diciendo el contenido del testamento. Les decía que, bueno, no les voy a hablar de cómo funcionó, cómo se conformó durante todo el desarrollo, ¿no?, del derecho romano, pero sí les voy a hablar un poco de cómo funciona en determinado periodo, específicamente un poco sobre la época clásica. Entonces, básicamente, el testamento debía redactarse conforme a una estructura, ¿no?, que se llamaba praxis notarial romana, ¿sí? Esa praxis notarial romana era la que llegaba o entraba a determinarnos cómo iba a ser la estructura del testamento. Es decir, esta praxis notarial romana nos decía, por ejemplo, que el testamento debía iniciarse con el nombre del testador, ¿ok? Y con una expresión que decía testamentum facie, así. Es decir, inicia, digamos, es el testamento de John. Entonces, el testamento de John va a decir como primero John y seguido de John, testamentum facie. Así iniciaba el testamento generalmente en esa época, ¿no? Y en ese orden de ideas iba a venir determinado por unas formalidades, es decir, por unos enumerado, ¿no? Por un contenido que tenía que debía llevar, ¿no? Ese primer contenido era la institución de heredero como sucesor a título universal. Recuerdan que les hablaba de los títulos, ¿no? Que les decía que había un título universal y un título singular. Pregunta, cuando es a título singular, ¿qué condición se le da a esa persona o cómo se le llamaba a esa persona? ¿Cómo se le instituía cuando era a título singular? Día uno, ¿no? No se me maten contestando, chicos. Ya lo vimos la clase pasada. ¿Alguno? Nada, chicos, nada. Sensorial legislatario. Repítame. Sensorial legislatario. No, no. Buenas noches. Si no estoy mal, el singular es cuando es solamente un porcentaje del total de la herencia. Sí, o sea, yo sé que tienen el concepto claro de a título universal y a título singular. Necesito que me digan cómo se le instituía a la persona, es decir, cómo se le denominaba, cómo se le llamaba a la persona, O sea, porque hay una asnados. diferencia. Asnados. No, Asnados. no. A ver, chicos, si el día de mañana, digamos, a Carlos se le muere la esposa, él pasa a ser un qué. Causante. Un Porque la que se viudo. murió fue la esposa. Viudo. Un Sí, legatario. pero, ok, ¿por qué legatario? ¿Quién me respondió legatario? A ver, vamos a dejar de compartir pantalla para ver caritas, para ver quiénes están hablando. Ah, ok. ¿Quién me respondió legatario? Sin miedo, porque de hecho respondiste o así bien. ¿Quién respondió legatario? Hola, licenciada. Es que a mí me tienen Hola, prohibida. Ángela. Ay, pero es que no, Ángela, tú no cuentas. Mentiras. Vale, chicos. Vuelvo al ejemplo. Carlos está casado. Licenciada, ¿puedo hablar? Sí. Si tienen la idea, sí. Bueno, es la persona natural o jurídica que es favorecida por el testador, que es el que recibe los títulos, ¿sí? Ok, pero Eso la es, pregunta, licenciada. les voy a poner otra vez el ejemplo, porque creo que no me entendieron la pregunta. Entonces va otra vez el ejemplo. Y no me voy a ir del tema hasta que lo entendamos. A ver, hay dos títulos, universal y singular. Si alguno no me entiende el concepto, se los voy a explicar. Cuando yo hablo de a título universal, yo les explicaba la clase pasada que era, y me extraña porque todos me dijeron sí entendí. Entonces estoy ofendida.
Cuando yo les hablaba de títulos universal, les hablaba de la masa de bienes herenciales completa, de todo el acervo, de todos los bienes. Cuando les hablaba de título singular, yo les hablaba de que era una pequeña parte, ¿ok? Que era una pequeña parte de la herencia, podría ser algo particular. Ahora, vuelvo y pongo el ejemplo y ya le doy la palabra a César. Va a ser el primero que responda, va a ser César. Entonces les voy a poner otra vez el ejemplo. Carlos está casado, digamos, con Laura. Y Carlos y Laura tienen una hija que se llama Jenny. Resulta que Laura muere. Carlos y Laura pasan a ser ¿qué? ¿Qué figura se crea ahí cuando se inicia el proceso de sucesión? ¿Qué pasan a ser Carlos y Jenny? Responde, César. Legatario. Heredero universal, heredero universal. Legatario es ¿Quién el me- que, El legatario a quién- título singular hereda una pequeña parte, una pequeña parte del legatario. dueño de una Oh, parte no más. ay, Dios mío, todos se acordaron. Ok, escucho a César. César, prende el micro otra vez. Y te escucho solo a ti. Era Se dueño, denomina heredero universal porque el legatario es el que hereda una mínima parte, una pequeña parte. Ok, ¿Estamos? vale. Ahí está la respuesta. Les explico. Cuando yo les hablo de instituir, es nombrar, determinar. Entonces, la pregunta que yo les decía o les hacía es, si yo les hablo de que una persona sucede a título universal, chicos, les estoy hablando de un heredero. Yo les explicaba a ustedes, a título universal es heredero. Ahora, si yo les digo que esta persona sucede a título singular, es decir, de un legado, no sé si recuerdan cuando les explicaba el legado, una parte, esta persona entra a ser instituida, es decir, denominada legatario. Y eso ya se los había explicado la clase anterior. Vuelvo y pregunto, ¿ahora entienden los conceptos? O sea, ¿están claros? Si alguno no entiende, de verdad, por favor, este es el momento. O sea, no hay otro momento, nos quedan muy pocas clases. Este es el momento para que me digan, no entiendo. Ya, buenas noches, la verdad yo Vale, no le Jenny. entiendo. Te voy a explicar, Jenny, entonces pon mucha atención. Jenny, tu papá es Carlos, ¿ok? Carlos Castaño. Él es tu papá. Tu papá tiene 3 casas y 2 carros. Vamos bien con el ejemplo, ¿no? Resulta que tu papá tiene una señora que le ha colaborado toda la vida con tu cuidado y tu crianza, ¿ok? Ella, Laura, todo desde que naciste hasta que maduraste y creciste, Laura te cuidó, te acompañó, te ayudó a hacer tu comida y fue como tu compañera, ¿no? No me gusta llamar las señoras de servicio ni nada de eso, yo prefiero decirles las personas que nos colaboran, ¿no? Entonces, resulta, Jenny, que tu papá, que tiene 3 carros, perdón, 3 casas y 2 carros, se murió. ¿Listo, Jenny? Hasta ahí entendemos, ¿no? ¿Entiendes el ejemplo? Tu papá, Sí, señora. tú y tu, por así decirlo, la persona que te ha cuidado, tu compañero. Pero resulta que Laura no es nada de ustedes. Ella no es familia de sangre ni nada. Ella simplemente es una persona de mucha confianza en la familia. Resulta que Carlos antes de morir dijo, yo necesito saber cómo voy a dejar mis bienes organizados. Entonces voy a hacer un testamento. Carlos en el testamento dice, quiero que Jenny se quede con todo lo que yo tengo. Pero como Laura es una persona muy importante en la familia, es una persona que yo quiero, que yo estimo y que sé que mi hija estima, no la quiero dejar desprotegida. Por lo tanto, voy a poner en el testamento que cuando yo me muera, Jenny, que es la que va a heredar todos los bienes, le tiene que dar un 10% de una casa. Es decir, si Jenny decide vender una casa, digamos, si no la vende y está ahí, igual el 10% del valor comercial de esa casa va a ser de Laura. Te voy a explicar, Jenny. Ahí hay varias figuras. La primera es que si tu papá muere, es decir, si Carlos muere, ¿qué se abre? Una sucesión, ¿cierto? Se abre una sucesión. ¿Qué pasa? Que como tu papá en vida dejó escrito como quería que se dividieran los bienes, hay un testamento. Por lo tanto, es una sucesión testamentaria, ¿sí? Porque ya hay una voluntad. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, señora. Sí, está ahí muy Correcto. bien. Continúo. Hay
dos maneras de denominar el grupo de bienes. Cuando digo grupo de bienes, en este caso me refiero a las 3 casas y a los 2 carros. Cuando yo te digo que Carlos solo tenía 3 casas y 2 carros, digo que es lo único que tenía, no tenía más, era lo único que tenía. Cuando yo te hablo de todo eso, te hablo de sus bienes universales, es decir, todo. Cuando te hablo de universales, todo lo que él tenía. ¿Y qué era todo lo que él tenía, Jenny? 3 casas, 2 carros. ¿Listo? Tenía dos casas y 3 carros. Al contrario, 3 casas, 2 carros. Sí, ¿Listo? señora, sí, señora. Entonces, eso se llama título universal, es decir, todos sus bienes. Ahora, Jenny, si yo te digo a ti que de todo esto hay que darle una sola parte a Laura, es decir, solo le vamos a dar una partecita de la casa, ya no estamos hablando de la universalidad de todos los bienes, ¿cierto? Ya no es universal, ya no es todo, ¿cierto? Sí, señora. Lo contrario a eso se llama legado. Cuando yo te digo que a Laura le vamos a dejar el 10% de una casa, eso es un legado. Un legado es algo que yo le quiero dejar a alguien, pero no es todo, es una partecita. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, señora. Legado. Sí, señora. Ahora, ¿cómo se instituirían? Es decir, ¿qué nombre se le pondría a cada sucesor? A ti, por ser la hija y por ser la persona que a Carlos le dejó todos sus bienes, tú entrarías a heredar a título universal, es decir, sobre todo, ¿ok? Si se entiende hasta ahí, que tú vas a heredar sobre todo, tú vas a heredar los bienes, tú eres heredera, heredera, ese es tu nombre, heredera. Ahora, Laura no le podemos decir heredera. Te pregunto, Jenny, ¿por qué a Laura no se le puede decir heredera? Porque a ella se le entrega nomás una parte de la herencia que le dejó el papá a Jenny. Correcto, correcto. Como a ella solo se le da una parte, ella no es heredera, es legataria. ¿Por qué? Porque solo va a suceder sobre un legado. Ahora sí entiendes todo el contexto. Sí, señora, ahorita sí ya. Muchas gracias por colaborarme. Perfecto. No, la idea es que si les tengo que masticar la información, se las mastico. Eso es lo de menos. O sea, la idea es que aprendan. Estaba súper enredada. Yo ahora póngale atención y no No te preocupes. captaba. De hecho, el problema del derecho cuando uno va iniciando la carrera es que no se entienden casi los tecnicismos. Entonces se nos complica un poco el aprender a entender todos los modismos, las técnicas, las palabras, ¿sí? Porque acá sí se habla muy técnico y de hecho se va a poner peor en el camino, se vuelve aún más técnico. Pero yo, para que ustedes entiendan, hablo como si le estuviera hablando a mi papá, que tampoco entiende mucho del tema. Y es normal. De hecho, a mí, yo cuando estaba en la universidad me encantaba de hecho, para mí la mejor manera de aprender es ejemplos. A mí ejemplifícame que yo te entiendo. Si me ejemplificas, te entiendo. Si no, difícilmente. Entonces, bueno, chicos, hasta ahí les estaba explicando que eso era lo primero que tenía que tener el testamento. O sea, aparte del nombre, con la expresión que yo les decía a ustedes de la testamentum facti, o sea, es decir, va el nombre, va la expresión testamentum facti. Aparte de eso, lo primero que va a entrar es la institución. Cuando les hablo de institución, no piensen en una organización, hablo de instituir, o sea, de designar, de nombrar a ese heredero, es decir, a ese sucesor a título universal. ¿Ok? Era esa era esa condición necesaria para instituir al heredero, y que no podía quedar sujeta a una condición. Es decir, el heredero es el heredero y no puede condicionarse. Era fijo, establecido y tenía que quedar claro en el testamento. No es que si Pepita se casa de pronto en el 2025, entonces de pronto ella va a ser la heredera. O sea, no podía quedar sujeto a condicionar, no se podía condicionar. Es decir, ¿quién es tu heredero? ¿Quién es? O sea, ¿quién es lo que va a heredar? Y listo, ¿ok? No entraba a determinarse por condiciones. Ahora, si esto no estaba en el testamento no era válido. O sea, si no existía esa determinación o esa institución de quién era ese sucesor a título universal, el testamento perdía validez, ¿ok? Ya no iba a ser un testamento válido. Había un apartado, o podía existir un apartado de desheredación, ¿sí?
Y esa era cuando, cuando una persona, ¿se acuerdan que yo les hablaba hace rato sobre la indignidad? ¿Sí? ¿Lo recuerdan cuando les decía que si de pronto en vida, digamos, el que causó la muerte, o si en vida no había tenido gratitud, o si en vida había hecho actos, ¿sí? Que deshonraran esa relación, digamos, entre padre e hijo, entre sí, como se pudiera tomar. Cuando digo como se pudiera tomar, es decir, por ejemplo, entre esposo y esposa, es decir, entre cualquier figura de relación. Entonces, acá tenía que existir un apartado donde se especificara, ¿sí? Si se iba a desheredar, digamos, en este caso, a alguien que tuviera derecho legítimo a tenerlo, por ejemplo, un hijo, X o Y situación, tenía que especificarse expresamente quién era y por qué, ¿ok? O sea, es decir, quién es y por qué. Ahora, aparte de la desheredación, también podía existir la sustitución y eso también tenía que ir en el testamento. Y esas sustituciones podían, podríamos hablar de una clasificación. La primera podrían ser las sustituciones vulgares, ¿sí? O bueno, de hecho la palabra es vulgar, así, pero no es el vulgar que ustedes creen, ¿ok? Entonces la sustitución vulgar era cuando el testador designaba a otro heredero para el caso de que el instituido, en primer lugar, no quisiera o no pudiera aceptar la herencia, ¿ok? Entonces, si el que estaba instituido en primer lugar, digamos, Carlos es mi primera opción como heredero, pero resulta que Carlos no aceptó. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bienes? Entonces, lo que decía Justiniano es, para evitar que no sepamos qué hacer con esos bienes, lo que vamos a hacer es que el mismo testador en su testamento nombre sustituciones, ¿sí? Y esa primera sustitución podía ser esa. Ahora, esa era, yo les decía a ustedes que era una sustitución vulgar. Por otra parte, podía existir una sustitución pupilar, ¿sí? Y esa sustitución pupilar era cuando el testador instituía, oye, perdón chicos, era cuando el testador instituía un heredero para el caso en que el hijo o la hija, es decir, cualquiera, no sé, si tuviera un hijo, una hija o la cantidad de hijos que tuviera, eh, muriera antes de alcanzar la pubertad, ¿ok? Entonces, digamos, Jenny es mi hija, pero resulta que Jenny tiene 10 añitos, ¿sí? Evidentemente ni es mayor de edad, ni es, todavía es impúber, ¿ok? Entonces, si Jenny, digamos, yo la podía poner en mi testamento, pero recuerden, ¿no? Que Jenny no podía suceder porque es menor de edad y ahí tenía que entrar o un fideicomiso o tenía que entrar un tutor, etcétera. Entonces, si Jenny no podía, digamos, si Jenny no alcanzaba la edad para recibir el testamento propio por ella, tenía que existir también un sustituto. Digamos, Jenny se murió cuando tenía los mismos 10 añitos. Ejemplo, yo soy la mamá de Jenny, hago un testamento. Jenny tiene 10 añitos, yo hago el testamento y pongo a Jenny, porque es mi hija y la quiero poner en el testamento. Yo me muero. Jenny pasaría a heredar, pero Jenny es menor de edad, no puede. Ella se le designará un tutor o tendrá un fideicomiso, tendrá un curador, etcétera. Para que Jenny pueda tener sus bienes y disponer de ellos, tiene que ser mayor de edad. Resulta que Jenny, después de que yo me morí, no sé, 8 meses también se murió. Evidentemente Jenny ya no va a ser heredera, ¿sí? Porque está muerta. Entonces, tenía que existir un sustituto también en esa época, chicos. Así era como funcionaba en ese momento, ¿sí? Si eso llegaba a pasar, eso... Dime, Jenny. Perdón, licenciada, entonces al morirse, digamos, mi mamá y yo, el que entra a heredar es el sustituto, entonces, porque pues Si tú yo te sé que mueres, o no. sea, a ver. Sí, por eso, si yo me muero. Ajá, exacto. Ojo, Jenny, no te me confundas. Estoy hablando de hace siglos, ¿no? Te estoy hablando de la época del derecho romano. Quizás ahora esa Sí, sí, figura señora, sí. ha evolucionado, ¿sí? Pero en ese momento exactamente funcionaba así. Si tú te morías, pues esos bienes pasaban a ser
para el sustituto. Por eso era tan importante que se tuviera en cuenta los designios de Justiniano a la hora del contenido del testamento, ¿sí? Me he alargado mucho con el tema porque yo sabía que me iban a preguntar ¿y cómo se hacía el testamento? Entonces, por eso me tomé la tarea de ahondar un poco en el tema para evitar la pregunta, ¿ok? Pero hasta ahí han entendido más o menos cómo funcionaba, ¿sí? Ahí estaban los legítimos, los emancipados y los colaterales, y bueno, cierto. Todo, ahí entraba todo, o sea, iba a depender de la cantidad de bienes, ¿no? También no vamos a hablar de que una casa la vamos a vivir entre toda una estirpe familiar, ¿no? O sea, a ver, si la persona que moría solo tenía una casa, no se la vamos a repartir a todo el estirpe familiar, ¿no? A primos, sobrinos, cuñadas, tíos, no, o sea, evidentemente si solamente era, no sé, una masa herencial muy pequeña, pues iba a ser heredado entre los, y de hecho, digamos, no si tenía pocas cosas, también teniendo muchas cosas, siempre van a existir los herederos forzosos, ¿sí? O sea, los que van a tener la masa herencial sí o sí, además del testamento, ¿sí? Ellos sí o sí van a tener toda esa masa herencial. ¿Cuándo entran, Carlos? No sé si fue Carlos el que me dijo, ¿cuándo entran los colaterales? ¿Cuándo entran los primos? ¿Cuándo entran eso? Cuando no están los principales, cuando ellos no están. Ahí es cuando acudimos a, bueno, y es que tiene una prima, es que tiene un tío, es que tiene un sobrino. Ahí es cuando podemos revisar ese tema. Pero mientras existan herederos principales o testamentarios, no se acudía a estas líneas. ¿Listo? Ahora, parte del contenido del testamento también podía ser designar los legados, así como se designaban los herederos, también habían que designarse los legados, tenían que designarse los fideicomisos, tenían que designarse los nombramientos de los tutores, es decir, si había un menor de edad o si era una mujer. Recuerden que las mujeres en un principio no podían suceder ni heredar, sin embargo, con el tiempo, o sea, posteriormente ya lo podían hacer con tutores, y bueno, posteriormente ya hacen los tutores, pero en un principio, como funcionaba de esa manera, tenían que nombrarse también los tutores, ¿ok? Y finalmente, también debían que nombrarse los administradores, ¿sí? Si es que quedaban de pronto, digamos, negocios activos que tenían que verse por administradores, ¿ok? Personas que siguieran llevando este control. A ver, ¿qué más por lógica tendría que llevar un testamento? Pues la fecha y el lugar del cuando se hizo el testamento. Y dos, importantísimo, ¿qué creen ustedes más? Aparte de la fecha y el lugar, los testigos, ¿sí? Porque recuerden que sí o sí tenía que manifestarse esta voluntad ante alguien. Y alguien tenía que ser testigo de que este testamento se realizó, ¿sí? De que sí se hizo en lucidez, que sí se hizo sin amenazas, sí, tenían que existir testigos. Ahora, los testamentos podían tener formas, ¿sí? O sea, es decir, tipos de testamento. Yo les acabo de hablar más que todo un testamento escrito, ¿sí? Que eran como esas partecitas. De hecho, yo creo que me faltarán cosas, pero pues no voy a extenderme más porque de hecho ya vamos a terminar en muy poquito tiempo, como en 25 minutos o en menos. Entonces, no voy a ahondar más, así que me paso directamente para las formas y tipos de testamento que podían existir. De hecho, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva, la voy a compartir de una vez. Que ya va a pasar a la sucesión necesaria o forzada, o forzosa, perdón. Listo, volviendo aquí. Ay, me corre. Así es, me corre. Disculpen ahí mis cositas privadas. Bueno, hasta ahí, chicos, voy a hablarles sobre los tipos y ya pasamos para la siguiente diapositiva, ¿ok? Que es la sucesión necesaria o forzosa. Pero bueno, vamos a finalizar un poco sobre los tipos. Entonces yo les decía a ustedes que el que les acabé de decir era más que todo un tipo de testamento escrito. Ahora, el testamento también podía ser oral. ¿Y cómo se hacía el testamento oral? El testamento oral tenía que hacerse ante el pueblo. Es decir, el pueblo tenía que estar reunido en comicio. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de los comicios? Entonces, tenía que existir una aprobación de ese testamento por parte del comicio y de los testigos, ¿sí? Y de ese otorgamiento. Cuando les hablo de la aprobación, no es a ver, ¿cómo les explico? No es de que no pudiese hacerlo si ellos decían, digamos, no, ellos no podían llegar a decirle,
no, es que usted no puede testar o demás. No, era la aprobación de que se había hecho con las formalidades el testamento. No sé si me voy a entender, es más decir, se aprueba ese testamento porque cumplió, ¿sí? Con los designios o con lo que la ley establecía que debía contener ese testamento, oral en este caso, ¿no? Por otro lado, existían los testamentos libres de formas y estos testamentos eran más que todo realizados por los soldados y se hacían ante los compañeros del ejército, es decir, que los soldados tenían esa potestad de poder testar, no ante los comicios, no escritos, sino simplemente contándoselo a sus compañeros del ejército. También estaba el testamento civil oral que se hacía ante notario, es decir, que ya este no era ante el pueblo reunido en comicio, sino que se hacía entre, es decir, no sé, en una, como normalmente se haría actualmente, digamos, un matrimonio civil, ¿ok? Vas ante el notario, estableces el documento que vas a hacer y normalmente este documento se establecía en tablillas de cera o de papiro. Papiro, recuerden que son ese pergamino o ese papel que era hecho más que todo con cuero animal y ahí era donde pues normalmente ellos a través de jeroglíficos, letras, lo que fuera, pues establecían sus designios o demás. Y también existía el testamento pretorio, ¿sí? Y ese consistía en esa habilitación pretoria como testamento de las tablas selladas por el otorgante y por 7 testigos en las que entraban a instituir un heredero. Recuerden que el pretor era el mismo magistrado, ¿no? Entonces era como esa habilitación que tenía el magistrado de poder ante él hacerse este testamento junto con 7 testigos. Y por último estaba el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, yo sé que muchos ya lo van a entender con la palabra, era el que era escrito de puño y letra, ¿sí? Escrito por el testador y suscrito por él mismo. Es decir, ni se hacía ante notarios y ni se mandaba a hacer, ni lo hacía otra persona. Es decir, él mismo a su puño y letra lo escribía y lo suscribía. Listo, chicos. Hasta ahí la sucesión testada. Ahora sí pasamos a la sucesión. Bueno, les pregunto, ¿alguna duda hasta ahí de la sucesión testada? Licenciada, ¿me repite la del égrafo, por favor, que no la entendí Ok, bien? sí. Ok, te explico. El testamento, normalmente un testamento, digamos, si tú lo vas a hacer ahora, es muy poco común que tú mismo lo escribas. No sé si me hago entender, en un cuaderno con un lápiz. O sea, eso no pasa, ¿sí? Un testamento generalmente lo mandas a hacer ante un notario, ante un abogado, ¿sí? Personas que tienen conocimiento y ellos mismos lo hacen. En esta época funcionaba algo parecido, es decir, tú el testamento. Normalmente, ¿quién hacían los testamentos? Los que se estaban muriendo, ¿sí? Los que estaban enfermos, en esta época, ¿no? Actualmente cualquiera puede hacer un testamento, sí, sin necesidad de saber, pero de hecho, por ejemplo, yo a esta edad pues no haría un testamento porque pues no me siento que me vaya a morir, pero generalmente las personas adultas o las que tienen muchos bienes, pues ya buscan cuidar esos bienes, ¿no? Y saber cómo se van a repartir. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando normalmente si eras una persona que estaba de pronto en las condiciones de salud que te impidieran tú mismo escribir o hacerlo, pues tú lo ibas a mandar a hacer. ¿Y cómo lo mandas a hacer? Pues tú le manifestabas tu voluntad a una tercera persona que escribía ese documento en máquina de escribir o que simplemente lo hacías ante notario, el notario lo hacía, pero el testamento hológrafo era el que tú mismo escribías de puño y letra, es decir, que tú con tu manita, con un papel y con un lapicero, tú mismo lo hacías a diferencia del notario, a diferencia del que hacías que un tercero te lo ayudara a hacer no sé, en una máquina y demás, el de hológrafo tú mismo de puño y letra lo hacías. Sí se entiende, ¿sí? Gracias, licenciada, muy amable. Vale, la sucesión necesaria o forzosa la voy a resumir bastante. Y básicamente era la que constituía un límite a la libertad de testar. ¿Por qué? Porque estaba basado en establecer esos límites o esas normas de cómo podrías tú utilizar tu autonomía de la voluntad, es decir, es manifestar esa voluntad sin ir en contra, ¿no? De lo que establecía la ley. Por eso se dice que es un límite a la libertad. Esta surge en la época arcaica, ¿sí? Para preservar los derechos de los hijos, de los descendientes
y en los siglos posteriores, pues de otros familiares del difunto. La libertad de testar quedaba enmarcada entonces dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, es decir, por la regulación del Código Civil, en contraposición a lo previsto en los derechos forales, es decir, en los de las comunidades, ¿sí? Que ahí sí existe una libertad total, ¿no? Para poder testar. Voy a dejarles de compartir pantalla para explicarles mejor. Ya. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba a ustedes de que existe unas limitaciones? Yo les decía, bueno, Carlos, si tiene 3 hijos y su esposa y una empleada de servicio, no puede dejarle toda la herencia a la empleada de servicio. Ustedes decían, pero ¿por qué no? Si es que es lo que él quiere hacer con sus bienes. Pues porque hay normas. Y yo les decía a ustedes, hay normas que buscan preservar derechos, proteger derechos, y no puedo pasar por encima de lo que en sí o por derecho propio tiene otra persona. Es decir, Carlos no puede pasar por encima de sus 3 hijos y su esposa y dejarle todo a una persona que, digamos, ni siquiera tiene su sangre. Entonces, la sucesión necesaria o forzosa era eso, era, oye, si tú tienes libertad para testar, pero esa libertad no puede ir en contra de lo que la ley establece. Es decir, Carlos, si tiene 3 hijos y a su esposa, él puede organizar como quiera su herencia con ella y con otras personas, pero sin dejarlas a ellas a un lado. No sé si me voy a entender, o sea, hay una sucesión forzosa ahí, porque aunque cuando tú tienes libertad, igual tienes que heredarle a lo que la ley te establece que tienes que heredar. Y si la ley te dice que es obligatorio que le heredes a tus hijos, no puedes ir en contra de eso. Que tú puedes disponer como quieras ¿sí? Con los herederos que tienes. Y si te sobra, pues haces legados, ¿sí? Legatarios, tienes legatarios, pero sin ir en contra de lo que la ley establece. ¿Me entienden, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Yo creo que hasta acá vamos a dejar la clase, porque ya falta un poquito tiempo y ya me voy a ocupar en reunión. Entonces, de hecho, como la siguiente clase va a ser el sábado, pues los 10 minuticos que faltan acá, se los repongo el sábado que viene, que ustedes saben que yo les doy como 2 horas el sábado. Pero les pregunto, o sea, como tenemos como 10 minuticos más para hablar, este es el momento de hacer preguntas. Doctora, Y si una no tienen pregunta. sí, Una pregunta. dale, ya Cuando te doy la palabra. Espera, ya te doy la palabra. Si no tienen preguntas después de él y ninguno más pregunta, dejamos hasta acá. Me van alzando manitas. Solo voy a recibir preguntas de los que tienen la manita alzada. Si no hay manitas alzadas, las bajan, ya dejamos la sesión hasta acá. Dale, ya pregunta. Una pregunta, doctora. Cuando eran varios los hijos, ¿también se llaman universales? Y los bienes se Sí. repartían o se reparten entre todos por partes iguales, me imagino. Sí, iba a depender mucho de la época, porque inicialmente no era por partes igual, ¿sí? Inicialmente, de hecho, la sucesión era más adnaticia que connaticia, es decir, era más por el que él quisiera, o sea, de hecho casi no existían las limitaciones ni la sucesión forzosa, porque inicialmente en el derecho romano era simplemente yo le heredaba al que yo quería, sin las limitaciones. Posteriormente, en la época clásica y ya en la época de Justiniano, es cuando ya se empiezan a establecer las forzosas. Y ahí sí es lo que tú dices, ¿sí? Les voy a dar una acotación personal. Hace 3 años que yo no estudio Derecho de Sucesiones porque hace 3 años que más o menos 3, 4 años que me gradué y yo nunca más volví a tocar el tema de sucesiones porque yo me dedico a la parte contractual, ¿sí? Yo me dedico a contractual y a comercial. Entonces mi fuerte no son las sucesiones, pero les voy a hablar de lo que actualmente en el 2019-20, después que yo vi sucesiones, funcionaba. En el 2019, me perdonan, sí, ya cambió, si hubo algún pronunciamiento de la Corte Suprema y ya eso cambió, pero en el 2019, ¿cómo funcionaba? Que es un poco lo que me están preguntando. Si tú no hacías un testamento, ¿qué pasaba?
tú me dices, son muchos hijos, pero para que hayan hijos tiene que haber una esposa, una madre o tiene que haber alguna pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? O qué sucedía hasta hace 4 años, porque no sé qué tanto ha evolucionado el derecho sucesorio desde que yo me gradué. Eso se iba a dividir de la siguiente manera. La esposa tenía el 50% de todos los bienes. Es decir, todos los bienes, la esposa, la compañera, es decir, la madre, iba a tener el 50% de los bienes. Y el restante para los hijos. Y de ese restante, de hecho, sale las libres cuartas, no recuerdo el nombre exacto cómo era, que era como una cuarta parte, que son libres. ¿Sí? Les estoy hablando de hace 4 años más o menos lo que yo recuerdo. Y era como una cuarta parte en el cual tú podías disponer para el que quisieras, pero sin desconocer el 50% de la esposa y casi que el 50% de los hijos también, creo que sacando una cuarta parte para una libre voluntad. Les estoy hablando de cómo funciona el 2019, no sé qué tanto ha avanzado el derecho de ahí hasta acá o qué tanto se ha modificado, pero no importa la cantidad de hijos. Y es un tema muy curioso porque de hecho pasa mucho que, digamos, hay personas que a mí me da risa. De hecho, tuve un caso familiar de mi abuela, tiene una casa y esa casa está valorizada como en 120 millones, está en Ocaña, y todos, o sea, les va a sonar feo lo que les voy a contar, es una experiencia personal. De hecho, voy a dejar de grabar, chicos, ya esto no debería quedar acá, porque ya son conversaciones que vamos a tener.